densa, pero es una clase que justamente cierra ya nuestro curso de reclutamiento y selección y vamos a ver procesos muy importantes al momento de reclutar y seleccionar candidatos, ¿ok? Entonces, bienvenidos a esta quinta clase de negociación, oferta e incorporación, más control de gestión en los procesos de selección. El día de hoy, 19 de febrero, vamos a ver este tema. Por favor, si tienen alguna duda, consulta, ya saben, pueden levantar la manito o también pueden escribir en el chat, ¿ok? Muy bien, entonces, mientras van llegando sus compañeros, como es habitual, vamos colocando en nuestro chat cómo estamos llegando a clase el día de hoy. Yo, por ejemplo, estoy llegando un poquito preocupada, justo mi mascotita está un poquito mal, así que mañana tengo que llevarla al veterinario, espero que mejore y que todo vaya bien, pero también estoy entusiasmada por la clase de hoy, con mucho ánimo para cerrar muy bien nuestro curso y para seguir consolidando todo el aprendizaje que hemos realizado. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están llegando a clase? ¿Qué tal el trabajo? ¿Qué tal la mitad de semana ya? Hoy miércoles 19 de febrero. Vení colocando en el chat cómo están llegando hoy a clase. Si estamos motivados, con expectativas. Por ahí Luisa nos dice que está muy entusiasmada por la clase de hoy. Genial, Luisa. Bueno, van colocando por ahí cómo van llegando a clase y mientras tanto vamos colocando y recordando un poquito de la clase pasada. En nuestra clase pasada revisamos el proceso de selección, pero no solamente a nivel tradicional, sino también a nivel de competencias. Cómo el proceso de selección va más allá de solo las habilidades técnicas y se trata de encontrar a las personas alineadas con los valores y la cultura de la empresa. ¿Ok? Vimos también ese enfoque, ¿no?, que tenemos que nosotros tener en cuenta al momento de reclutar. Un enfoque integral, donde evaluemos tanto las competencias blandas como las competencias técnicas, revisando la educación, la experiencia. Y bueno, justamente nos dimos cuenta que un proceso de selección adecuado, bien hecho, combina todas las herramientas y puede dar como resultado un mayor filtro, una mayor finura, ¿no?, al momento de hacer el proceso de selección. ¿Qué herramientas, qué etapas vimos que son usualmente utilizadas? Pues el uso de entrevistas estructuradas, semiestructuradas, las pruebas técnicas, el assessment center, que va reduciendo justamente ese margen de error y ofrece una visión más precisa del candidato. ¿Ok? Eso vimos un poquito de la clase pasada y en esta clase, como bien comentaba para los que están llegando recién, bienvenidos, bienvenidas. El día de hoy vamos a tener una clase un poquito más densa, ¿ok? Es una clase que va a comprender sobre todo el tema de cierre del proceso. ¿Qué hacemos cuando ya encontramos al candidato ideal? ¿Ok? ¿Cómo hacemos el proceso de cierre, el proceso de la contratación, de la oferta, la negociación, porque tiene que existir también una negociación entre el candidato y la empresa? Y también cómo nosotros controlamos los distintos, ¿no?, indicadores que nos dicen si el proceso de selección, de reclutamiento y selección, está siendo adecuado, ¿ok? Por ello, los objetivos de la clase del día de hoy justamente es comprender el rol de la negociación en el cierre del proceso de selección, aprender a estructurar una oferta laboral efectiva y atractiva
e identificar las mejores prácticas para un proceso de incorporación exitoso, ¿ok? Que fomenta el compromiso del nuevo empleado. Eso es nuestro objetivo del día de hoy. Como les digo, sí es bastante material. Por ello, si tienen alguna duda, consulta, van ingresando en el chat. Muy bien, entonces, ¿por qué es importante que exista un buen cierre al momento del proceso de selección? Ustedes, al momento de seleccionar o cuando han sido candidatos, se habrán dado cuenta que necesitamos justamente saber los resultados, ¿no? Tanto los candidatos que son seleccionados como los no seleccionados. Entonces, al momento de hacer nuestro cierre, nosotros, reclutadores, tenemos que saber cómo decir, tú fuiste apto y tú, por el momento, no, ¿no? Justamente, tenemos que asegurar que el talento seleccionado acepte. ¿Qué puede pasar si no hacemos un buen cierre? Si, por ejemplo, nos dicen, ha quedado elegido el candidato número 3, ¿no? Digamos. Y nosotros nos demoramos un poco en hacerle la oferta. Quizá ese candidato que estaba desempleado había participado no en uno, no en dos procesos de selección, sino hasta en 3, 4 procesos de selección en distintas empresas. Y quizá en todas llegó a la parte final, donde se le está haciendo un proceso de oferta, ¿no? Entonces, al final, la primera y la que mejor oferta le haga va a ser justamente la empresa elegida por este candidato que es muy bueno. Por ello, nosotros tenemos que ser rápidos y también tenemos que conocer las expectativas, tanto a nivel económico como emocional, que pueda necesitar y pueda querer este candidato. ¿Ok? Por ello, tenemos que tener conciencia de esta importancia del cierre efectivo. Muy bien. Justamente tenemos que el cierre es esta extensión estratégica del proceso. ¿Por qué decimos que es estratégica? Porque si no lo hacemos de una manera óptima, todo el esfuerzo que hemos hecho, tanto en el proceso de reclutamiento y selección, puede venirse abajo. Entonces, es en ese momento donde nosotros tenemos que mostrar más determinación para que se concrete, ¿no?, la contratación entre el candidato y la empresa. Si nosotros sabemos negociar, por ello, esta habilidad de negociación tiene que ser una habilidad innata en nosotros los reclutadores, vamos a poder incorporar, ¿no?, a este candidato y también salvaguardar los intereses de la empresa. Como ustedes saben, muchas veces las empresas tienen rangos salariales y quizá te pueden decir el rango salarial es, digamos, 2,000, ¿no? De 2,000 a 2,800. Y tú encuentras que este candidato está justamente con expectativa salarial de 2,500. Tú le puedes quizá ofrecer, tienes un poquito de rango, hasta 2,800, 2,550, 2,600, ¿no? Para que también se sienta un poquito motivado y sienta que se le está ofreciendo más. Pero obviamente siempre con la aprobación de tu jefatura, de tu área. Algunas veces también puede pasar que quizá, ¿no?, te dicen, sí, el rango es de 2,000 a 2,800, pero hemos visto que tiene el CV todavía no tanta experiencia, tiene bastante potencial, entonces mejor hay que ofrecerle, y pasa, ¿no?, 2,400, ¿no? 2,300, 2,400, que es menos que su expectativa salarial, 2,500. En ese caso, tú corres un riesgo, porque estás ofreciendo menos que la expectativa del candidato. Pero si es que te están diciendo, te están presionando para que ofrezcas ese detalle, tú puedes comentar a la jefatura que se está corriendo el riesgo, que lo vas a hacer, pero en caso caiga el candidato, pues también no va a ser solamente por ti, sino porque también no estamos cumpliendo con su expectativa. A veces pasa que hay candidatos que aceptan la negociación y aceptan un salario menor que su expectativa porque tienen la esperanza que con su crecimiento puedan aumentarle más pronto, ¿no? Entonces, igual nosotros tenemos que saber cómo decir las cosas y cómo negociar.
Por eso tenemos que mantener una comunicación empática, asertiva y clara, ¿no? Que sea esencial para este momento. Así encontramos que en LinkedIn, en LinkedIn, como ustedes lo denominen, el 60% de los candidatos siempre está priorizando una experiencia positiva al momento del cierre del proceso como factor para aceptar una propuesta laboral. Entonces, si se dan cuenta, este momento es determinante y también te genera una reputación entre los candidatos. ¿Ok? Entonces, ya vimos la importancia de un cierre efectivo. Cuando ya elegimos el candidato y tenemos que comunicarle que ha sido contratado, bueno, que va a ser contratado y que le vamos a presentar la propuesta, la oferta. ¿Ok? ¿Qué pasa si es que no se hace bien? Pues les decía, tenemos rechazo de ofertas o quizá podemos contratar a este candidato pero ingresa desmotivado, se tiene una mala incorporación y también a nivel de marca empleadora existe un costo reputacional. ¿Cómo sería el flujo al momento de la contratación? ¿No? Al momento del cierre de esta etapa para ya iniciar, ¿no? En el mundo laboral en esta empresa. Pues primero tienes que hacer una formalización de la relación laboral. A ti te comentan, ya sea en reunión, ya sea por correo, mensaje, etcétera, que esta persona, este candidato, quedó apto. Tú tienes el acto y según los procesos en la empresa, pues haces la negociación y la oferta. Algunas empresas tienen una plantilla tipo modelo carta oferta, donde ya están los beneficios y tú tienes que completar personalizando, ¿no? Según cada puesto, según cada expectativa, ¿no? De estos puestos para que puedas enviarle al candidato. ¿Qué hacen algunos reclutadores? Personalizan esta carta oferta, igual envían justamente la carta oferta al equipo de recursos humanos para que también lo revisen y también hacen la llamada, ¿no? Algunos llaman, ya sea por video o ya sea vía telefónica, para comunicar formalmente al candidato que ha sido elegido. Esto usualmente lo hacen, como les decía, mediante llamada telefónica, videollamada y en paralelo mediante el envío de esta carta oferta laboral. ¿Ok? No sé si ustedes por ahí alguna vez han tenido la oportunidad de realizar algún proceso de cierre, algún proceso de negociación, de comunicación de resultados. ¿Les ha pasado alguna vez quizá alguna situación donde han tenido que negociar con algún candidato para que pueda ingresar a la empresa? Los escucho, chicos. O en mi caso, los leo. Por ejemplo, en mi caso, tenía que negociar justamente el proceso de selección, el proceso de incorporación, discúlpenme, de un candidato que estaba entre dos empresas, ¿no? Al final tuve que comentarlo. Mira, fíjate, en nuestra empresa actual, tenemos una línea de carrera más grande, no solo tenemos el beneficio del salario, también tenemos el seguro, EPS, otro tipo de seguro, ¿no? Y al final comentando todos los beneficios, este candidato se animó, ¿no? Y firmó con nosotros. Pero puede pasar por ahí que un reclutador sea inexperto, ¿no? Y no conozca todos los beneficios a cabalidad o cómo se utilizan o a dónde vas, porque a veces tenemos candidatos que son muy preguntones y quieren saber a detalle cómo utilizas este beneficio, por ejemplo, en qué clínicas tienes atención si estás en este plan EPS, etcétera, etcétera. Entonces tú, igual, siempre recomiendo, tienes que conocer estos beneficios
cómo se utilizan para que al momento de la negociación lo puedas utilizar a tu favor. Mientras más información disponible tengas, puedes justamente llamar más la atención del candidato para que acepte la propuesta laboral. ¿Ok? Muy bien. No sé si hasta acá tenemos alguna duda, alguna consulta. ¿Todo bien? Ok, muy bien. Entonces, tenemos también la etapa o el momento crítico de la revisión de documentos. Una vez que ya tu candidato aceptó la propuesta, ¿qué es lo que haces? Usualmente, dentro de los procesos de contratación, tú le envías una serie de indicaciones para su ingreso, desde el examen médico, desde que te envíe ciertos documentos, que te envíe su presentación para que también lo puedas incluir al momento de las novedades del mes, ¿no? A veces las empresas tienen esa sección, un blog o incluso en sus redes sociales también colocan los nuevos ingresos, etc. Entonces tú en ese correo justamente le pides esos documentos tanto personales como profesionales. Allí pueden ser la constancia de estudio, constancia de educación, también constancia de los trabajos pasados, etcétera, etcétera, ¿no? Algunas empresas incluso piden antecedentes penales, judiciales, policiales, ¿no? Entonces, es en ese momento que el candidato este futuro ingreso, tiene que enviarte estos documentos y eres tú quien valida, ¿no? Quien revisa que estén correctos, que tengan, ¿no? El formato que requieres. También vas a necesitar detalles, información personal, ¿no? Datos como DNI, datos que son necesarios para que los vincules y que ya sea el equipo de nómina, de planilla, le dé de alta, le cree su T de registro, ¿no? En la planilla y que pueda, pues, ¿no? Considerarse un empleado en la fecha que se acuerde, ¿no? Ok, entonces, esta etapa de revisión de documentos puede ser un poquito engorrosa porque tienes que dedicar y prestar atención, pero es muy importante porque nos evita problemas futuros. Y es vital que el candidato presente a tiempo todos sus documentos para que no se preste a malentendidos más adelante. ¿Ok? Entonces, tenemos esta etapa de la negociación con la oferta, la revisión de documentos y la etapa final ya del proceso de cierre, que es la firma del contrato y los distintos acuerdos legales, normativas, reglamentos que pueden existir en una empresa, ¿no? En este contrato se formaliza la relación laboral mediante la firma tanto del representante de la empresa como por el nuevo ingreso. Allí están las distintas cláusulas, los términos y condiciones del empleo, ¿no? Es ahí donde se va a reflejar condiciones como cuánto va a ganar de manera bruta mensual, su jornada laboral, si tiene confidencialidad en cierta información, además qué pasaría si incumple el contrato, etcétera, etcétera. Entonces, siempre esta firma de contrato lo hacemos, lo podemos nosotros liderar, pero estamos también respaldadas por el equipo de legal, ¿no? Porque es ellos quienes también revisan esas condiciones del contrato. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿por ahí tenemos alguna pregunta? Muy bien, Mariela. Justo vamos a revisar este tema que nos comenta sobre la herramienta que mide el tiempo que tarda la empresa en cubrir una vacante desde su publicación en la segunda mitad de la clase de hoy. Justamente vamos a revisar los indicadores. ¿Qué cosas son los indicadores y cómo medimos los tiempos? Para el proceso de reclutamiento y selección es muy importante ser ágiles y eficaces. Entonces tenemos un KPI o un indicador
de tiempos. ¿Ok? Muy bien. No te preocupes, Mariela, que ya pronto vamos a ver esa herramienta de los KPIs y cómo es la fórmula para calcular. Hoy lo vamos a ver, no te preocupes. ¿Ok? Entonces, continuando, tenemos a este flujo de contratación. Esta es una empresa X. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Ok? En esta empresa, ¿cómo es su proceso de cierre y contratación? Ellos tienen su llamada telefónica a la vieja usanza, a la vieja escuela, llamada telefónica, propuesta económica, propuesta de los principales términos. Una vez acepta el candidato, se presenta la carta oferta por correo, donde se detalla su salario, si tiene tarjeta de alimentación, si tiene bono, los beneficios, y también muchas veces se indica el periodo de prueba. ¿Ok? ¿Qué más? También tenemos la solicitud de llenado del link de nuestro portal de empleo, Taleo. ¿Ok? En esta solicitud de llenado, nosotros podemos encontrar, al menos en esta empresa, donde van colocando la información personal del candidato, lo van ingresando a su sistema. En el ejemplo de esta empresa se llama Taleo. Hay otras empresas que tienen otros ERPs, ¿no? Que son software de manejo de personal, donde van ingresando la información para que se pueda, de una manera más fácil, en los distintos en los distintos procesos de la empresa en su ciclo laboral, pueda justamente automatizarse la información de este ingreso. ¿Ok? Entonces, algunas empresas tienen así, ingresan su información, sí, y ya lo ingresaron, y mediante su sistema envían la propuesta laboral, luego le envían un correíto de información con los siguientes pasos. También le envían su correo y sus accesos para las distintas plataformas de la empresa. Se programa, le envían por ahí un correo de programación de onboarding, de inducción, con los equipos correspondientes para que pueda conocer todos los procesos relevantes al momento de su ingreso, para que pueda conocer cómo es la empresa, dónde están ubicadas las distintas zonas estratégicas dentro de la oficina, no sé, comedor, sala de capacitación, sala para llamadas, uso múltiple, etcétera, etcétera. Y finalmente, el primer día, pues le envían el correo de bienvenida y también una encuesta de satisfacción del proceso de selección. ¿Por qué es importante una encuesta de satisfacción? Porque es el medio por el cual esta empresa puede evaluarse, puede saber si está realmente teniendo un buen proceso de reclutamiento y selección, o más bien tiene cuellos de botella, tiene brechas, tiene oportunidades de mejora. Entonces, usualmente en estas encuestas de satisfacción se van teniendo preguntas específicas por cada una de las etapas, desde el momento del reclutamiento, qué les pareció, si les pareció relevante el anuncio, el momento de selección, las pruebas psicológicas, el assessment center, las entrevistas, el momento de la contratación, si los tiempos fueron rápidos, si también los documentos sean relevantes, etcétera, etcétera. Y con eso pueden tener un indicador e información que les permita tomar decisiones y hacer cambios en su proceso de reclutamiento y selección. ¿Ok? Entonces, un poquito, este es un ejemplo de flujo. Hay distintos flujos, va a depender mucho de la cultura, de la empresa, de la organización. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ya revisamos un poquito a grosso modo sobre el tema de la oferta laboral y la negociación. Pero por acá les voy a dejar algunos tips de cómo negociar y cómo este proceso se puede convertir en un win-to-win, ¿no? En un ganar-ganar, en un ganar para la empresa y en un ganar para el candidato. Nosotros tenemos que investigar
y conocer a nuestro candidato. Para eso, previamente, a lo largo de todo el proceso de selección, hemos tenido entrevista, hemos tenido acceso a su información como educación, experiencia, también hemos visto su desempeño en las pruebas psicológicas, Assessment Center. Entonces, con ello ya podemos tener una idea de cómo es y cómo y qué expectativas puede tener tanto salarial como también a nivel de beneficios. Entonces, va a ser nuestro deber ajustar nuestros beneficios con estas expectativas, ¿ok? Tenemos que conocer también los límites de presupuesto y beneficios que la empresa puede ofrecer. Y sabemos, identificamos esos puntos que son negociables. Quizá haya puntos que sean no negociables. Por ejemplo, la moralidad. Puede haber empresas que sí o sí te piden una modalidad de trabajo presencial. Entonces, por más que tú desees negociar, ese cambio no se va a poder, ¿no? Entonces, saber hasta dónde podemos negociar, con qué beneficios, cómo, para que se pueda sentir atraído y pueda aceptar sin problema la propuesta laboral. ¿Ok? Muy bien. Habilidades que necesitamos: comunicación, escucha activa, manejo de objeciones, de problemas, ¿no? Errores comunes que puede pasar, que no tengamos alternativas o imponer términos que no sean flexibles, que no estén acorde a las expectativas del candidato. Entonces tenemos que saber muy bien hasta dónde puede aceptar nuestro candidato y si en caso no acepta o por ahí pone alguna traba, tener alguna alternativa, algún caso B, ¿no? Para que también pueda aceptar. Por eso yo siempre digo, cuando estemos ofreciendo al candidato, no solamente ofrezcamos lo mínimo, ¿no? O podemos empezar con, diciendo, el rango es de 2.000 a 2.800. El candidato tiene expectativa 2.000. Tú le dices la propuesta, 2.100. El candidato se muestra dudoso. Entonces, quizá ya la segunda le puedes decir 2.300 y el candidato puede aceptar, o hasta 2.500, ¿no? Y el candidato ya se siente más motivado, siente que han hecho un esfuerzo por mantenerlo en la empresa, por contratarlo, cuando al final tú te has movido en el rango salarial que tenías para la posición. Por eso es importante que sepamos hasta dónde podemos negociar, ¿no? Y en base a qué. Muy bien. Eso es un poquito de lo que ya vimos acerca de este proceso de la negociación, que es mucho más que discutir salarios, expectativas, sino es mantener esa relación positiva con el candidato. ¿Ok? Nuestro propósito es que el candidato acepte, pero pueden pasar cosas. A veces pueden pasar temas personales y el candidato puede no aceptar. Y ahí también nosotros tenemos que tener alguna alternativa. Quizá al momento de el término, ¿no? Al momento de la etapa final del proceso de selección, encontramos a otro candidato que también era bueno y que por poquito quedó segundo. Y quizá podemos ir con el segundo candidato, previamente validando con el jefe, ¿no? Y comentando el contexto del primer candidato que quedó seleccionado y que no pudo aceptar la oferta. Por eso es importante que siempre tengamos una terna finalista. ¿Ok? Muy bien. Continuando. Entonces, uy, se quedó en blanco. A ver, denme un minutito. Creo que ya se ve. Listo. Por acá tengo un ejemplo de oferta laboral, de la estructura de una oferta laboral. Elementos clave de una oferta laboral, podemos revisar que tiene que tener el salario base, los beneficios, las condiciones laborales, si va a ser presencial, si va a ser híbrido, si va a ser remoto, ¿no? Los horarios establecidos de lunes a viernes, de lunes a sábados, de 8 a 5, de 9 a 6, etcétera, etcétera. También por ahí las fechas importantes, el inicio del contrato, el inicio del periodo de prueba, la fecha fin del periodo de prueba. ¿Cómo hacemos que la oferta sea más atractiva para que el candidato se sienta que han pensado en él, que ha sido una oferta personalizada, ¿no? Obviamente tenemos que
colocar su nombre, quizá también en algunos aspectos, en algunos párrafos, podemos, ¿no? Te esperamos con muchas ganas, por ejemplo, Francisco, ¿no? Y por ahí puedes también hacer que se dirige y que va más allá de un simple llenado de plantilla, sino que está pensado en este nuevo ingreso. Resaltar la cultura y valores de la empresa. Muchas empresas son creativas al momento de enviar su propuesta, su carta oferta, ¿no? Inician como, desde hoy estás transformando los días de los peruanos al impactar en su, no sé, en su desarrollo, ¿no? Etcétera. Es una empresa quizá de capacitación, de desarrollo. Entonces, pues ahí pueden empezar con su propósito y de ahí vinculan y te presentan, ¿no? Que has sido elegido y te están haciendo la propuesta para la posición, ¿no? Entonces, por ahí también te puedes dar cuenta que están resaltando su cultura y sus valores. También que la comunicación sea clara, concisa, y que exista confirmación de que ha entendido el candidato. A veces pasa que los candidatos dicen sí, 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 pero al final no entienden. Y tú estás esperando alguna respuesta o esperando documentos, pero el candidato no entendió o quizá no brindó bien las fechas, ¿no? Porque entendió otra cosa, hay malentendidos. Hay candidatos que están todavía trabajando y tú les dices, o tú le habías comentado, ¿cuánto tiempo o cuánto es tu fecha más o menos de ingreso con nosotros, ¿no? ¿Desde cuándo tienes disponibilidad? Y te dicen, bueno, tengo una semana de vacaciones, quizá la siguiente semana le digo a mi jefe, en 2 semanas. Entonces tú en tu propuesta pones la fecha, ¿no? Calculando desde el día de la propuesta 2 semanas después. Pero luego te dicen, no, al final va a ser un mes. Entonces tú también tienes que gestionar esos tiempos para que también la persona que ha hecho el requerimiento sepa, ¿no? Y que pueda también esperar al candidato. Hay algunos jefes que están muy presurosos, ¿no? Y te van a decir, no, que sea más pronto, que sea más pronto. Y ya es cuestión de negociar con el candidato para que pueda, ¿no? También negociar con su actual empleador y que le puedan dejar salir más pronto para que pueda ingresar con la empresa. Entonces, eso es un poquito de una estructura de oferta laboral. No sé si hasta acá tienen alguna duda, consulta. No sé por qué se está quedando en blanco. Medio raro. Creo que ya se ve. Sí, ya se ve. ¿Todo bien entonces, chicos? Muy bien. Entiendo que todo bien. Entonces, comunicación de la oferta. La oferta siempre se va a comunicar, ¿no? Ya sea virtualmente, mediante correo, mediante celular, por videollamada, presencial. Nosotros tenemos que hacer esta comunicación para que la experiencia del candidato sea óptima, ¿no? Yo siempre recomiendo que llamen, que hagan alguna videollamada, que concerten alguna reunión presencial o lo realicen por celular, porque de esa manera el mismo candidato lo valora más y es más cálido, es más cercano para todos, ¿ok? Hay algunos que incluso usan multicanal, por celular, por videollamada, de manera presencial. Ya va a depender de cada uno de nosotros cómo comunicamos. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos por acá el ejemplo de cómo una empresa de tecnología en Lima, para un puesto de gerente de producto, optó por hacer una oferta inicial por videollamada. Y así compartir no solo los detalles del rol, sino también la visión a largo plazo de la empresa. Durante la videollamada, pudieron notar la emoción del candidato y pudieron también resolver rápidamente esas dudas, ¿no? Que pueden generarse en ese momento. Después de ello, ya enviaron un correo con la oferta formal y los documentos para firmar. Obviamente, esta experiencia dejó una impresión positiva en el candidato y además aseguró su aceptación. Se sintió, ¿no? Conocido, que la empresa se preocupaba por él, por su experiencia, y de esa manera se sintió más confiado por aceptar la propuesta laboral, ¿no? En esta videollamada también los reclutadores pudieron notar la emoción
lo cual obviamente se vincula con la motivación que puede tener el candidato para que ingrese a la empresa, ¿no? Entonces, también eso contagia y también hace que nuestro trabajo sea más bonito. Es un momento bonito cuando los candidatos se emocionan, se sienten agradecidos, ¿no? Por quedar seleccionados. ¿Ok? Muy bien. Ya al momento de la revisión de documentos que les comentaba en algún momento de la clase, justamente tenemos que tener una revisión minuciosa. Incluso si es que legal nos envía el contrato y nosotros decimos, no, ya legal lo revisó, ellos son expertos, igual, siempre lean, siempre revisen. A veces puede pasar por ahí que un numerito, ¿no? Imagínense que en lugar de poner si 4 ceros, ponen un cero más. Entonces, obviamente, eso puede impactar al momento del contrato. El candidato firma y ya está en su contrato y que su expectativa salarial es más un cero más, ¿no? Entonces, no podemos ir atrás, ya hemos enviado nosotros mismos ese contrato. Por eso siempre revisen las condiciones, que el salario también esté correcto, que el nombre, que el DNI, ¿no? Que las cláusulas también, para evitar vacíos legales. Por más que nuestro equipo de legal nos envíe ese contrato, revisemos. De esa manera evitamos malentendidos. También, al momento que el candidato está enviando sus documentos para el ingreso, para la relación laboral, revisemos. También de esa manera nos aseguramos que toda la información es confiable, es viable. Se habrán visto que últimamente en algunos sectores, especialmente el sector público, hay mucha información que falsea, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de documentos que pueden ser no tan verídicos. También es importante la revisión de documentos para el cumplimiento legal, para que también se refleje la cultura de la empresa, ¿no? Y bueno, por acá ya tenemos el momento de la incorporación, donde nosotros tenemos que ser los dueños de ese pre-onboarding que va a ser vital para el proceso de adaptación del candidato. Ese onboarding tiene que realmente impactar en el candidato para que desde el primer momento se sienta retenido, se sienta fidelizado en la empresa y que sienta que es una empresa que le está aportando valor. Nosotros, algunos de nosotros, ¿qué hacemos? Entregamos manuales, recursos, ahora que incluso tenemos recursos virtuales, por ahí pueden haber videitos, algunos utilizan Notion, donde también colocan información importante, etcétera, etcétera. ¿Ok? Primeros días. Si bien ya ingresó el candidato, ya terminé mi proceso de reclutamiento y selección, ¿me lavo las manos? Pues no, yo también tengo que estar pendiente, al menos en los primeros días, para ver que el candidato se esté integrando. Incluso podemos servir de nexos, podemos presentar al equipo, al momento en que nos enviaba sus documentos, podemos incluir que nos envíe también información ya de carácter personal, para que también con eso se pueda presentar y nosotros podamos introducirlo en los distintos espacios, justamente con información interesante, personal, que pueda generar, ¿no?, temas de relaciones humanas dentro de la empresa. ¿Ok? Seguimiento. Ya el seguimiento va a depender bastante de cómo está organizado la empresa. Hay veces en que el mismo equipo de talento de reclutamiento y selección son quienes tienen que hacer los seguimientos de las incorporaciones de manera mensual, semanal, en los primeros 90 días. Hay otras veces que el equipo ya de cultura hace este seguimiento. Va a depender bastante de cómo está estructurado dentro de tu empresa. Igual, siempre por ahí quizá tú te encuentras en el ascensor, en alguna reunión con este ingreso que tú gestionaste y siempre le puedes preguntar cómo le está yendo, si necesita algo, ¿no? Que cuente contigo, porque al final a la primera persona que conoció de la empresa fue a ti. Entonces, con mayor razón puede tener un poco más de confianza contigo. Tú también estás preocupado porque tenga éxito, ya que su éxito en su trabajo va a significar también éxito en el tuyo. ¿Ok? ¿Qué tenemos que evitar?
que no nos comuniquemos, ¿no? Antes del inicio. No presentarle al equipo, no presentarle a los compañeros. Y también no tener expectativas claras o realistas de cómo queremos que llegue al final de su periodo de prueba. ¿Ok? Muy bien. Por acá he traído algunos ejemplos de incorporaciones que son realmente disruptivas, innovadoras. En este caso, una de las más resaltantes a nivel internacional es Google, por ejemplo, que tienen un proceso de onboarding, de incorporación, muy bien estructurado. Google son conocidos por sus innovaciones tecnológicas y su onboarding, que es distinto, que no solamente está desarrollado para que el nuevo ingreso se sienta reconocido, sino que se sienta inspirado, se sienta retado desde el día 1, ¿no? Hacen un proceso de gamificación donde los nuevos empleados van completando misiones para aprender sobre la empresa, sobre los distintos sectores, zonas de las empresas. También, por ejemplo, muchas veces tienen un gorrito de colores de Google que utilizan y que al momento de la inducción y al momento en que están en las oficinas, mientras comparten con los ya empleados más antiguos, pueden darse cuenta los más antiguos que ellos son nuevos ingresos porque están con ese gorrito, ¿no? Que al final se llevan a casa dentro de su kit de bienvenida y que ellos pueden sentir, pues, ¿no? Que impacta y que también hace la diferencia. ¿Ok? ¿Qué más? Estos empleados de Google que tienen también un aplicativo personalizado que les va asignando esas tareas, ¿no? Relacionadas a la empresa. ¿Qué más? Cada tarea que ellos van completando les va otorgando puntos y van ganando recompensas. Por eso decimos que es un proceso de gamificación. Y así pueden participar en proyectos disruptivos o asistir a seminarios, capacitaciones, incluso a regalos que la misma empresa les puede dar. Eso obviamente marca un sistema de recompensa y motivación de insignias para que ellos se puedan sentir, ¿no? Que ya están formando parte de la empresa, que es una empresa que realmente los valora desde el día 1. Otra empresa que también es importante en el tema de su incorporación, en el tema de su onboarding, es BBVA. De hecho, BBVA es un caso de éxito en muchos países y aquí en Perú no es la excepción. También tiene un onboarding digital que está bien alineado con su estrategia, ¿ok? Es un proceso completamente para los nuevos ingresos, pero que también lo llevan para los ingresos no solamente administrativos, sino también los que están en las distintas sedes del banco. Tiene más o menos una plataforma interna, si no me equivoco, donde están los videos de módulos, también les asignan compañeros o buddies, así los denominan, y ellos están acompañados todo ese mes con ese compañero quien les va enseñando los distintos procesos, los distintos, pues ahí ritos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Esas normativas no escritas, pero que muchas veces en algunas empresas existen, ¿no? Y así aseguran su integración de una manera más rápida para que su curva de aprendizaje no sea tan grande. ¿Ok? Pues ahí también tenemos a LAC, a Alicor, que por ahí incluso este equipo de Alicor tienen dinámicas, los hacen ir a las distintas sedes, ¿no? Por ejemplo, al lado industrial, a las tiendas, para ver cómo es el movimiento de negocio, para que conozcan cómo se hace, qué se hace. Yo alguna vez trabajé en una empresa que era de entretenimiento y a todos, era una empresa de cine, y a todos en nuestro onboarding, en la primera semana, nos mandaban a los cines, al que conozcamos poniéndonos literalmente el uniforme de los chicos de atención al cliente y atendamos al cliente, ¿no? Y así conocíamos los procesos y el negocio
de primera mano. Y ya al momento de tomar decisiones, lo podíamos hacer pensando en toda esa experiencia que habíamos ganado en el negocio. Mientras más alto tenías tu posición dentro de la empresa, más meses tenías que estar en el cine cumpliendo en los distintos roles, ¿no? Ya sea como asistente de atención al cliente, ya sea como proyectista en la sección de proyección de películas, ya sea en el lado ya de taquilla, haciendo pasar a los distintos clientes, etcétera, etcétera. Entonces, también en un proceso de inducción y de onboarding que era disruptivo, que cambia un poquito el chip, porque no se ve mucho, pero que al mismo tiempo enseña, ¿no? Enseña el negocio y enseña la cultura, el clima y cómo es el día a día en las operaciones. Entonces, eso es un ejemplo de algunos casos innovadores que les traigo. Por acá les había traído, uy, no se ve. Creo que ya se ve, a ver. Se ve, no sé por qué se ve plomo, pero ustedes habrán visto en TikTok que siempre te dicen por ahí, sobre todo los practicantes, ha salido bastante esta tendencia en TikTok. Mi primer día en Alicor, y te cuentan cómo fue su primer día. Mi primer día en BBVA, te cuentan, el día de hoy asistí a mi inducción, nos dieron nuestro kit de bienvenida, tuvimos una charla de capacitación, bajamos a almorzar, luego fuimos a la sala de juegos mientras todavía estábamos en nuestra hora de break, de allí ya asistí con mi jefe que me daba las distintas indicaciones, ¿no? Y te muestran cómo es su primer día y eso también te enseña, ¿no? Un poquito de sus procesos y sirve de marca empleadora para futuros candidatos puedan tener interés en esta empresa. Además, que está construyendo su reputación y obviamente está mostrando justamente procesos que son buenos y que de verdad existen en la empresa y son contados por la misma empleada. Entonces, por acá pueden encontrar justamente un ejemplo de BVA. Por acá pueden dar cuenta que hicieron dinámicas, conocieron a otras personas del área, los distintos equipos, les dieron su desayuno, su lindo kit de bienvenida, descubrieron las distintas zonas, el coworking, el área de peluquería, la zona para estar bien, be well, etcétera, etcétera. Entonces ya desde ahí te está jalando el ojo, ¿no? Tienen su spa, su zona de gimnasio y ya desde ahí está mostrando que tienen un proceso pensado en el candidato, pensado en el empleado y obviamente satisface y concilia la vida laboral con la vida del trabajador ya de manera personal. Entonces, eso es un poquito de este tipo de casos innovadores. Este es el caso de BBVA. Por acá tienen el caso de BCI y es contado, ¿no? En primera persona. Este proceso de oferta, de contratación e incorporación es vital y define no solo esa primera impresión, sino cómo se va a sentir el candidato dentro de la empresa a lo largo de su vida en esa empresa como nuevo miembro del equipo. Por eso es importante el onboarding y siempre va a depender de este proceso de cierre y de las indicaciones. Tratemos siempre de hacerlo lo mejor posible. No debilitemos este proceso, no porque ya elegimos al candidato, descuidamos esta sección. Sigamos con la misma energía para que se cierre de una forma efectiva y que el candidato sienta que está ingresando a una buena empresa que se preocupa por él, por ella. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta primera sección ya estamos culminando, así que recapitulamos un poquito de lo principal que hemos revisado. En este caso, la negociación, que es esa relación donde ambos, tanto candidato como empresa, van a ganar, win to win, ¿no? Asegurando que ambos se sientan satisfechos con los términos de la contratación, que el candidato sienta que ha ganado, que está ganando por ingresar a esta empresa y que la empresa también sienta que está ganando un talento por contratar
a este candidato. Luego teníamos la oferta de trabajo, que justamente es cómo nosotros presentamos la oferta, que sea atractiva, que sea concisa, que muestre y que no se preste a malentendidos, justamente para que pueda alinearse con la expectativa tanto del candidato como de la empresa. Y finalmente nos dimos cuenta de esta importancia que muchas empresas ya tienen conciencia, que es el momento del ingreso, de la incorporación. Justamente vamos a utilizar una estrategia enfocada, personalizada, para que la experiencia del empleado sea exitosa, fluida, desde su firma de contrato, desde el envío de los documentos, hasta sus primeros días con el equipo. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí ya hemos visto todo el proceso de reclutamiento y selección, tanto desde el análisis de puesto, la descripción de puesto, la estrategia de cómo nosotros utilizamos esta información, desde el reclutamiento, cómo optimizamos nuestro reclutamiento, desde el proceso de selección por competencias, porque es importante tener en cuenta las competencias, hasta la parte de negociación, oferta, cierre e incorporación. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que saber que se están haciendo bien las cosas. Además, siempre se nos está midiendo, se nos está observando para revisar si realmente estamos teniendo los mejores resultados. En algún momento de la clase, nuestra compañera nos decía cómo medimos ese tiempo, ¿no? Porque al final todo este proceso está en una línea de tiempo y siempre nos van a decir que lo hagamos rápido. ¿Cómo sabemos cuánto debe ser el mínimo de tiempo para hacer un proceso de reclutamiento y selección? ¿Ok? Vamos a revisar en esta siguiente sección los indicadores que nos aseguran no solamente el tiempo, sino la calidad, la rotación, etcétera, etcétera. Para ello, vamos a ver un poquito de qué cosa es la información cuantitativa, la información cualitativa. Así que si tienen alguna pregunta, porque puede ser un poquito abstracto, me escriben por el chat y yo les aclaro. ¿Ok? Muy bien. Cerrando ya este capítulo de esta primera hora del cierre, la negociación y la oferta, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Todo bien? Ok. Buenísimo. Entonces, estamos justos con el tiempo. Vamos a revisar el control de gestión, ¿no? Cómo nos gestionamos para que nuestro proceso de selección sea efectivo, sea bueno, sea rápido y de calidad. Vamos a entender la importancia del control de gestión. Vamos a identificar indicadores clave de rendimiento o más conocidos como KPIs. También conocer las herramientas tecnológicas que optimizan la gestión. Y vamos a analizar cómo se mide y se mejora la eficacia de estos procesos. ¿Ok? Gestión de control. Las estrategias de mejora. Sobre todo se refiere a la práctica sistemática de evaluarnos y optimizar. Que todo el tiempo nos vamos evaluando, encontramos brechas, encontramos oportunidades de mejora y las optimizamos de forma constante. Siempre estamos viendo, por acá puedo mejorar, quizá en la etapa de la toma de los exámenes psicológicos, ¿no? Entonces, mejoro, cambio de plataforma, pongo menos exámenes, pongo más exámenes, optimizo las preguntas, etc. El objetivo de esta evaluación constante es asegurar que la experiencia del proceso sea más positivo, más atractivo y más enfático. Muy bien. ¿Cómo nosotros supervisamos, evaluamos? Pues lo hacemos desde acciones correctivas, acciones preventivas, acciones evaluativas.
Primero vamos a definir cuál es nuestro objetivo. Si deseamos mejorar quizá nuestro proceso de reclutamiento solamente, ¿qué etapa del proceso de reclutamiento o qué etapa del proceso de selección? Una vez que ya tenemos esas metas, planificamos cómo lo vamos a hacer. Vamos a hacer preguntas a los nuevos ingresos, vamos a hacer entrevistas, etc. Luego, educamos y capacitamos, ¿no? Les damos las indicaciones a nuestra población, ¿no? Que vamos a tomar esta encuesta, esta entrevista, y también a quienes van a ser evaluados para que tengan conciencia de por qué es importante esta evaluación. Realizamos, ejecutamos, vemos los resultados y actuamos. A partir de esos resultados, establecemos acciones para cambiar, para mejorar o para mantener si es que hemos tenido muy buenos resultados. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto es un poquito acerca del ciclo de evaluación. Como se dan cuenta, no solamente se aplica en el reclutamiento y selección, sino en distintos procesos de las empresas. Por acá yo traje un videíto acerca de los KPIs en reclutamiento y selección. Sobre todo, comenta este videíto sobre la importancia de los KPIs y qué cosas son los indicadores clave, ¿no? Igual, ahora vamos a ver un poquito que estos KPIs son herramientas que permiten evaluar el impacto de nuestro esfuerzo, ¿no? El impacto de nuestros objetivos, de nuestras metas. Un proceso que esté bien gestionado siempre asegura que los nuevos empleados se sientan valorados, comprometidos desde el día 1 e impacta directamente en la retención del talento y en la cultura de la empresa. ¿Ok? Muy bien. KPIs en reclutamiento y selección. Yo igual les invito a que vean el videíto. Por temas de tiempo estoy un poquito acelerando, pero por ahí ya lo pueden revisar. Los KPIs son herramientas que nos permiten evaluar el impacto, ¿no? Nos miden aspectos cuantificables y cualitativos. Cuando hablamos de información cuantificable, es información que se puede medir con números. En cambio, información cualitativa es información que es más abstracta, información que más bien no se puede medir con números porque justamente puede ser a partir de emociones, sentimientos, sensaciones. Y eso es un poquito más difícil de cuantificar. ¿Ok? Nos ayudan los KPIs a tomar decisiones informadas para hacer cambios en las políticas, en las estrategias, en los procesos. Muy bien. Análisis de los datos cualitativos y cuantitativos. Sobre este análisis, nosotros tenemos que entender lo que ya les decía, ¿no? ¿Qué cosa es la información cuantitativa? ¿Qué cosa es la información cualitativa? En nuestro caso ya vimos que la información cuantitativa tiene que ver con la interpretación de datos numéricos como porcentajes, ¿no? Porcentajes de satisfacción, tasas de retención, comparaciones anuales, etcétera, etcétera. Y ya la información cualitativa eran esas respuestas más de sensaciones, más abstracta, más de respuestas abiertas, ¿no? Para identificar patrones, emociones o temas que son recurrentes. El benchmarking, ¿cómo lo hacemos? Pues comparamos los resultados con otras empresas y con otros objetivos. Y eso también nos brinda información importante. ¿Ok? Muy bien. Y ahora ya viene a colación nuestros KPIs y los distintos ejemplos que podemos encontrar en el mundo de reclutamiento y selección. Estos KPIs que les muestro es información y es una herramienta que muchas empresas utilizan para evaluar su departamento, su área de reclutamiento y selección. Entre estos, los más comunes,
los más presentes son el tiempo promedio de cobertura. Justo lo que nos preguntaba nuestra compañera al inicio de clase. ¿Cómo medimos este tiempo que tarda? Mediante el KPI, tiempo promedio de cobertura. Este tiempo promedio nos habilita, nos dice cuánto nos hemos demorado al momento de hacer nuestro proceso, al momento de cerrar el proceso. Mide desde el día 1, desde que se aperturó el proceso, ¿no? Hasta el cierre, hasta el día del ingreso del candidato, ¿ok? Luego tenemos otro KPI, que es el costo por contratación. ¿Cuánto invertimos? ¿Cuánto gastamos por cada contratación? También es importante para el área de reclutamiento y selección en temas de presupuesto, ¿no? De gasto. Calidad de contratación es otro de los KPIs que también es relevante para nosotros. Retención durante los primeros 6 meses. Puede ser relevante para nosotros porque nos puede decir si realmente estamos eligiendo talento de calidad y talento comprometido, motivado. Y finalmente, otro que es muy conocido en el mundo de reclutamiento y selección es la satisfacción del candidato. Si el candidato se ha sentido satisfecho, el NPS, como se conoce, en todo el proceso de selección, o más bien existe alguna etapa donde por ahí tenemos algún cuello de botella. ¿Ok? Muy bien. Pregunta abierta. Si el tiempo promedio de cobertura, ¿no? Este primer indicador, es elevado, ¿qué implica? ¿No? ¿Qué nos dice la productividad del equipo de reclutamiento y selección? ¿Estamos siendo productivos? ¿Estamos haciendo un trabajo muy bueno? ¿O más bien tenemos que hacer cambios? ¿Qué piensan? Si nuestro tiempo promedio de cobertura de todas nuestras vacantes es muy alto, cuando digo alto estoy hablando, no sé, 60 días, súper alto. ¿Qué nos está diciendo del equipo, de la productividad del equipo de reclutamiento y selección? ¿Estamos siendo efectivos o no estamos siendo tan efectivos? Pues nos dice que no estamos siendo tan efectivos, ¿no? Siempre tratamos de tener un tiempo promedio bajo, no tan alto, ¿no? 2 meses en todas las posiciones, desde practicante hasta gerente, es demasiado. Siempre el tiempo promedio va a depender de la dificultad de la posición. Por ejemplo, si yo tengo una posición de practicante, al tener bastante oferta para esta posición, mi tiempo promedio, incluso el proceso de selección, va a ser más fluido, va a ser más rápido. Por lo tanto, mi tiempo promedio tiene que tener coherencia con esa fluidez. Usualmente, yo he visto en algunas empresas que para posiciones de practicante, su tiempo promedio son 15 a 20 días. O sea, máximo en 15, 20 días, tienes que estar llenando, cubriendo esa vacante, ¿no? Algunas veces son 15 días naturales, imagínense, ¿no? Contando sábado y domingo. Otras veces, algunas empresas son un poquito más consideradas y ya te colocan 15, 20 días, ¿no? Hábiles. Pero yo siempre recomiendo que no llegues a tener 15 o 20, sino que lo hagas menos, en 14, en 12, en 18, en 17, para que de esa manera no estés tan peligroso, tan peligrosamente cerca del límite. ¿Ok? Eso es, por ejemplo, en el tiempo promedio de cobertura en dificultad según la posición. Puede haber otra posición, quizá de gerencia, que más bien 2 meses puede ser su tiempo promedio de cobertura por su nivel de complejidad. Entonces, siempre estos tiempos promedios también van a estar validados en la fórmula que tú utilices y van a depender por la complejidad del puesto. ¿Ok?
Bueno, por acá pueden encontrar justamente qué cosa es el tiempo promedio, el costo de contratación, la tasa, la satisfacción, la rotación y la retención. Y por acá les he traído incluso la fórmula de cómo se calcula alguno de estos indicadores. Por ejemplo, la tasa de rotación se calcula dividiendo el número de empleados que he dejado en la empresa entre el número total de empleados multiplicados por 100. ¿Ok? Una vez que tienes eso, puedes validar el porcentaje de empleados que han dejado la empresa, dándote justamente un porcentaje de rotación. Hoy en día muchos de los jóvenes, pues no es como antes que se quedaban en la empresa por 10, 20, 30 años, sino que más bien su rotación es más rápida, 1, 2, 3 años. Incluso celebran cuando renuncian a ese trabajo que es muy tóxico, ¿no? Que es muy demandante. Por acá les traje este videito de TikTok como anécdota. Ok. Por acá, un ejemplo de tasa de rotación, de cómo calculamos la tasa de rotación. Porque es importante que los equipos de reclutamiento y selección también veamos este indicador de rotación. Porque nos dice si estamos reclutando candidatos motivados, comprometidos, o más bien estamos reclutando candidatos que son buenos, pero que no se están alineando a la estrategia. Y de esa manera tenemos que ajustar un poquito nuestro proceso a nivel de validez de la motivación y también del compromiso. ¿Ok? Ejemplo, en el último año, esta empresa, Tech Solutions, ha tenido problemas con la rotación de los empleados en su equipo de desarrollo de código. La empresa decide calcular la tasa de rotación y también de retención para ver las áreas de mejora en su experiencia del empleado. Número de empleados a inicio del año, 150. Número de empleados que se fueron de la empresa, 20. Finalmente, 130 empleados a fin de año. Con esto nosotros colocamos 20 empleados que se fueron sobre el total del inicio por 100. Nos damos cuenta que la tasa de rotación es 13.33, lo cual es alto, considerando que en el estándar de esta industria su tasa normal es 8 a 10%. Entonces tenemos que hacer cambios. Quizá no solamente es el proceso de selección, quizá también el problema sea dentro de esta misma área. Tenemos quizá un clima que no está siendo tan bueno, una jefatura que por ahí está siendo muy exigente, etcétera, etcétera. Y es tarea ya de los distintos equipos de talento ajustar su estrategia para mejorar esta rotación. ¿Ok? Si ya vamos a retención, pues colocamos número de empleados que se mantuvieron al final sobre el total que inició y nos da cuenta del porcentaje de retención. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo defino KPIs? Ya sé que tengo que utilizar KPIs para evaluar mi trabajo, pero ¿cómo lo defino? Tu KPI tiene que estar bajo el modelo SMART. Tiene que ser específico, tiene que ser medible, alcanzable, relevante y temporal. O sea, temporalidad en el tiempo. ¿Ok? Si el objetivo, por ejemplo, es reducir costos, el KPI va a ser costo por contratación. Es específico, es medible, es alcanzable, tiene relevancia y va a ser en un determinado tiempo. ¿Ok? Muy bien. Vamos, bueno, por acá también les traje otro videíto que podríamos revisar, que ya tiene que ver con la evaluación constante de la experiencia. Esto ya
no es información cuantitativa. Si se han dado cuenta, cuando hablamos de KPIs, siempre hablamos de números, incluso utilizamos fórmulas matemáticas, ¿no? Manejamos porcentajes, manejamos información que muchas veces le gusta a gerencia. Alguna vez tenía una jefa que me decía, a gerencia siempre le gusta que le muestres números, ¿no? Entonces, esa información cuantitativa es vital, sobre todo para ese tipo de perfiles, ¿no? De operación, de gerencia, que le gusta ver, ¿no? La información cuantitativa. Pero también la información cualitativa, ya más que tiene que ver con las experiencias, con las emociones, también nos sirve de retroalimentación. Muchas veces utilizamos encuestas, cuestionarios, entrevistas, ¿no? Y por ahí también focus groups, ¿no? Estos focus groups tienen la misión de obtener una visión más profunda de las experiencias y expectativas. Usualmente se hacen en equipo, se hacen en conjunto con varias personas y se va tomando los distintos sentires, emociones, experiencias, conductas que han tenido en el proceso de selección y con ello nosotros podamos tener información más subjetiva, ¿no? Que también es importante para personalizar la experiencia según, ¿no? Las distintas características que tengan ellos, ¿ok? Entonces, eso usamos, esa es una de las herramientas en cuanto a la evaluación de información cualitativa. Una vez que ya tengo yo tanto información cuantitativa con mis KPIs e información cualitativa con el feedback recogido por las encuestas, los focus groups, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que hago? Pues tengo mi estrategia para la mejora continua en reclutamiento y selección. Para ello, creo un plan de acción donde yo puedo tomar acciones específicas ajustadas a la realidad que he encontrado. Si yo he encontrado que en mi proceso de reclutamiento y selección, los candidatos, los nuevos ingresos me están diciendo que necesito mejorar mi proceso de dinámicas grupales, que es demasiado largo el tiempo, etcétera, pues tengo que ajustarlo. Si me dicen que tengo que mejorar el onboarding porque es muy rápido, es un poco confuso, pues tengo que hacerlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Allí ya es cuestión nuestra con nuestro equipo de pensar, de validar cómo podemos aterrizar y hacerlo mejor, ¿no? Por ejemplo, si me dicen, tienes que mejorar tu onboarding de nuevos empleados, o si nosotros llegamos a esta conclusión de que este va a ser nuestro objetivo, puedo tener acciones como introducir un programa de mentores para los nuevos empleados, crear una plataforma digital que centralice toda la información del proceso de incorporación, también constantemente estar evaluando las experiencias para obtener feedback, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, esas estrategias justamente van de la mano con los KPIs. Si solamente yo tengo KPIs que me evalúan, pero yo no hago nada para mejorar o para tratar que esa información tenga un impacto, pues tampoco están siendo significativos mis KPIs, ¿ok? Y por gusto los he realizado, solamente para tener la información y no hago nada más allá. Buenísimo. Hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Vamos bien? Vamos bien. Muy bien. La tecnología, ahora vamos a ver el papel de la tecnología con nuestra evaluación en la mejora continua de reclutamiento y selección. La tecnología no solo optimiza procesos, sino transforma la manera en que las empresas interactúan con sus empleados. ¿Qué herramientas podemos utilizar para optimizar nuestro proceso de selección? Pues tenemos herramientas como plataformas ATS, que son plataformas o software que gestionan los procesos de reclutamiento y selección. Lo hacen mucho más rápido,
ayudan a filtrar en las distintas etapas y sirven justamente de enlace para el reclutador pueda tener no solo 1, 2, 3 procesos, sino muchos más. También el uso de inteligencia artificial para optimizar los anuncios, optimizar los mensajitos, hacer más rápido, ¿no? Justamente el proceso de selección o incluso de reclutamiento. Las herramientas de evaluación de habilidades, como bien les decía en clases pasadas, antes se utilizaba exámenes escritos, ¿no? Y tú, reclutador, tenías que revisar estos exámenes uno por uno también de forma escrita. Obviamente te generaba más inversión de tiempo, más desgaste en tu trabajo, pero hoy en día tenemos plataformas de evaluación de habilidades que nos facilitan y más bien el trabajo nuestro es la interpretación de esos informes, la revisión y integrarlo a la evaluación conjunta que estamos haciendo con todas las otras herramientas. También tenemos la automatización de procesos, ¿no? Existen chatbots para entrevistas iniciales, por ahí se hacen incluso, se graban también videitos, te hacen preguntas cuando tú estás grabando el videíto, hay plataformas que te evalúan jugando mediante gamificación. Entonces, existen muchas herramientas tecnológicas que cada día están cambiando y optimizando el proceso de reclutamiento y selección. Y nosotros también tenemos que conocer cómo se manejan estas herramientas porque va a ser parte de nuestro día a día en algún momento de nuestro ciclo laboral. ¿Ok? Muy bien. Ya casi llegando al final de la clase, algunos desafíos y soluciones al momento de gestionar, ¿no? Al momento de evaluar, puedes encontrar desafíos como la falta de datos confiables. Quizá tú llegaste a esta área, encontraste información, pero la información no está, ¿cómo decirlo sin ofender? No está bien estructurada, ¿no? Entonces, los datos no están confiables, no te brinda la información que necesitas para hacer cambios. Y es ahí donde tienes que de nuevo hacer el cálculo de nuevo, buscar la información para tener la confiabilidad y poder tomar decisiones. También resistencia al cambio. Quizá llegas a un área donde no se evalúa, donde no se tiene ni siquiera KPIs, donde no se hacen encuestas de satisfacción. Y cuando tú propones esto, se pueden sentir un poco intimidados, ¿no? Me vas a estar evaluando cómo hago mi trabajo, ¿por qué lo haces? ¿Quién eres tú? Solo eres mi compañero, ¿por qué propones eso? Entonces tú también tienes que saber manejar ese tipo de resistencia. Allí tiene que brillar tus habilidades blandas para vender la idea y al mismo tiempo hacer la concientización de que esto va más allá de evaluar el trabajo, el desempeño, sino llevar a otro nivel al área para que tenga los mejores resultados como equipo. También muchas veces vas a encontrar que existen costos asociados, ¿no? Con las herramientas tecnológicas y muchas veces el presupuesto puede ser bajito. Va a depender de ti cómo sustentas, quizá con información cuantitativa, cualitativa, esta implementación de herramientas tecnológicas. ¿Cómo lo presentas? Allí también tiene que brillar mucho tu capacidad de análisis. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto es un poquito de los desafíos y soluciones que nosotros tenemos al momento de la gestión de justamente la evaluación. Nosotros hemos revisado a lo largo de todo el curso, en estas 5 sesiones, todo el proceso de reclutamiento y selección. Y nos hemos dado cuenta que hay un aspecto fundamental en todas estas etapas. ¿Cuál creen que es el aspecto fundamental que sí o sí tenemos que cuidar? ¿O a quién tenemos que cuidar en todo el proceso de reclutamiento y selección? ¿A quién puede ser? A nuestro candidato, ¿no? A la persona. Tanto la persona que va a quedar seleccionada como la persona que no va a quedar seleccionada.
Somos seres humanos, tenemos que tener empatía, tenemos que ser asertivos, así que siempre, siempre hagamos un proceso de reclutamiento y selección pensando que lo estamos evaluando personas con expectativas, con ansiedades, que pueden justamente sentir que esta nueva vacante, esta candidatura, les puede cambiar la vida, ¿no? Que dependen de este trabajo. Así que seamos amables, seamos comunicativos en todo nuestro proceso de reclutamiento y selección, sin perder, obviamente, el profesionalismo, que siempre nos debe caracterizar. ¿Ok? Muy bien. Recapitulando entonces, en esta segunda etapa del día de hoy, hemos visto cómo la gestión eficiente de los procesos de selección nos asegura buena calidad, mejores tiempos y satisfacción. Por ello es importante que incorporemos este tipo de evaluaciones, este tipo de control de calidad para siempre estar mejorando de manera iterativa. ¿Ok? Revisamos que existen los KPIs, estos indicadores clave que nos proporcionan una base sólida para tomar decisiones. Además, que es información cuantitativa que podemos medir, que podemos dividir, que podemos sumar, que podemos sacar en porcentajes, etcétera, etcétera. También vamos a encontrar información cualitativa que nos sirve de sustento y nos ayuda también a tomar decisiones. Finalmente, nos dimos cuenta que existen herramientas tecnológicas que nos ayudan y son nuestras aliadas al momento de optimizar la selección. ¿Ok? Muy bien, chicos. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. ¿Todo bien? Espero que hayan disfrutado las 5 sesiones del curso de reclutamiento y selección. Ha sido un viaje muy bonito, estas 5 sesiones. Hemos aprendido muchísimo. Espero que les vaya muy bien en su examen. No se olviden de su certificado que avala toda la información, todo el aprendizaje que hemos revisado en estas sesiones. ¿Ok? También revisen todos los cursos que tiene ITEC, que siempre está innovando y dando